Es un verdadero honor introducir al contador Israel Navarro Pérez, contador público titulado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, miembro activo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos desde 2012 y miembro de la Comisión de Fiscal de la propia asociación. Desde 2015 cuenta con la constancia que lo acredita como contador público certificado por Ceneval. Con más de 25 años de experiencia profesional, socio de contabilidad y auditoría en ICOA, coordina servicios de asesoría fiscal, financiera, administrativa y laboral, así como auditorías para SAT, IMSS, Infonavit, entre otras instituciones. Logros. La gestión en Maquila de nóminas ha beneficiado a empresas de gran escala como aeropuertos y servicios auxiliares, ASA, Volaris y Grupo Sushi Roll, entre otras. Cualidades. Reconocido por su compromiso con la calidad ética y responsabilidad en el trabajo. Su labor se enfoca en optimizar procesos y garantizar un servicio integral que potencie el crecimiento de los clientes. Muchas gracias. En verdad es un placer estar aquí con todos ustedes y tratando de compartir este conocimiento que tenemos para efectos de tener un mejor desempeño en las actividades de las empresas. Vamos a empezar con un tema que yo creo que nos causa muchísimas situaciones. ¿Perdón? Invitaciones de vigilancia profunda. Y creo que desde hace tiempo este tipo de invitaciones es el pan nuestro de cada día y es un tema que nos causa muchísimos sentimientos, muchísimas dudas, muchísimas situaciones y creo que todo el mundo nos preguntamos por qué están llegando. ¿Vale? ¿Qué sentimientos sienten ustedes cuando les llega este tipo de invitación? Bueno, esas risas no quiere decir que les cause felicidad, ¿verdad? Bueno, creo que todos, porque me lo han hecho saber, todos aquellos que me hablan para ver cuando les llega este tipo de invitación, nos causa incertidumbre, nos causa temor, nos causa preocupación y sobre todo muchísimas dudas. Y creo que de las principales dudas que me han hecho saber los clientes es, en primer lugar, si puede la autoridad o no emitir este tipo de invitaciones. ¿Sí? Si hay algún fundamento legal que tenga la autoridad para emitirlas. Y después viene, oye, ¿y por qué las está emitiendo? Y viene la duda porque muchas veces dicen, oye, es que esa invitación no causa ninguna obligación. Entonces, ¿la puedo atender o no la puedo atender? ¿Y qué pasa si no la atiendo? Bueno, pues vamos a dar un poquito del antecedente. Hay un fundamento legal que es el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, donde le dice a la autoridad que debe de que para el mejor cumplimiento de sus facultades estará a lo siguiente, y la fracción primera nos dice, vas a proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía procurando. Si nos vamos al inciso B, está resaltado en azul, dice invitarlos a acudir a dichas oficinas con el objeto de poder orientarles en cuanto a la correcta situación fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, ahí radica el fundamento. Es una invitación para que nosotros corrijamos nuestra situación fiscal. Entonces, si es una invitación, también es decisión nuestra el hecho si queremos estar bien ante la autoridad o no queremos estar bien ante la autoridad. ¿Vale? Ahora, ¿qué revisa esta autoridad con este tipo de invitaciones? Principalmente dos situaciones, lo que es los ingresos, las deducciones, y al tener estos dos conceptos, pues indiscutiblemente tiene la base gravable. ¿Sí? Ahora, ¿de qué periodos me está revisando? Porque creo que lo que más hemos visto es que me puede estar revisando desde un mes, que puede ser el mes anterior, o un mes en específico, o hasta 5 ejercicios fiscales. Y es donde uno se asusta porque de repente me llega información de 1, de 2, de 3 y sí he tenido empresas que sí le llegan los 5 ejercicios fiscales.
¿Sobre qué temas? A veces les llega sobre revisar los ingresos que están declarados en los pagos provisionales, a veces sobre los ingresos que están en la declaración anual, a veces sobre retenciones o a veces las diferencias de IVA. Y últimamente está llegando un tema que son las diferencias de las DIOT que proporcionan mis clientes. Y ahí es donde digo yo, ¿y yo qué tengo que ver con las declaraciones de terceros? Pero lo que está diciendo la autoridad es, lo que otra gente me está diciendo de ti no coincide con lo que tú me estás diciendo. Y es donde viene la preocupación. ¿Hasta dónde tengo yo la obligación de hacer este proceso de revisión? ¿Qué determinan con este tipo de revisiones? Pues a final de cuentas, si ya tengo los ingresos, si ya tengo las deducciones, pues de inicio determinan diferencias en las bases impositivas. Dos principales impuestos, que es el impuesto sobre la renta propio del contribuyente y el impuesto al valor agregado que también estamos declarando. Esos son los dos principales impuestos que empieza a tener diferencia. Pero también últimamente ha tenido auge el hecho de revisar otro tipo de contribuciones y es todo el tema de las retenciones. ¿Qué diferencias tengo en la retención por sueldos y salarios, por asimilables, las retenciones por reciclo, las retenciones por honorarios, por arrendamiento, por fletes? ¿Sí? Algunos de estos los hago yo. Hago yo el tema del CFDI, de tener controlado la información que estoy reteniendo. Por otra parte, son comprobantes que recibo de ciertos proveedores. ¿Sí? Pero lo importante es de toda esta información, qué tan bien o qué tan mal estoy declarando. Hago una mención ahí del subsidio al empleo, ¿vale? Y ustedes me dirán, ¿sabes qué? Ese no es una retención. No lo es, pero me afecta el pago de cualquiera de ellas o incluso del impuesto propio del contribuyente porque tengo derecho a acreditarlo. Y haciendo un paréntesis sobre este tema, recordemos que el proceso que nos marca la norma del subsidio al empleo, a partir del 2023, la misma mecánica de cálculo me decía, ya no hay subsidio entregado a los trabajadores, que es ese el que puedes acreditar contra el impuesto propio o contra el impuesto retenido por terceros. Por la misma mecánica del cálculo, a partir del 2023 ya no hay subsidio al empleo pagado en efectivo. A partir de 2024 viene un decreto en el mes de mayo en donde se reforma la mecánica para este supuesto y ahora el mismo decreto me dice, ¿sabes qué? En el supuesto caso que te llegara a dar un subsidio al empleo a pagar al empleado, no se lo vas a pagar. Entonces, elimino este acreditamiento. ¿Sí? ¿Qué revisa la autoridad? Que algunas empresas aún estamos declarando este tipo de acreditamientos en nuestros pagos provisionales o en nuestra declaración anual. Y nos está haciendo el cuestionamiento, ¿por qué? Si desde 2023 ya la mecánica no te lo permite y a partir de 2024 con la emisión del decreto ya te estoy diciendo que no puedes hacerlo. Entonces, explícame el por qué viene ese acreditamiento en tus declaraciones, ¿vale? Y, por supuesto, el tema de retenciones de IVA. ¿Qué debemos de considerar con este tipo de invitaciones para los que han tenido la suerte de no sufrir alguna, de no recibir alguna, que creo que son los menos? Primero, esta invitación es notificada vía buzón tributario. Los que recibieron las primeras notificaciones recordarán que nos llegaba un correo electrónico en donde nos decía, ¿sabes qué? Tienes diferencias, ¿sí? Y después nos notificaban de manera tradicional, pero ahora es vía buzón tributario. El uso y la consulta de este buzón también la hemos tenido que ir modificando. A veces antes decíamos, vela revisando al menos una vez a la semana. Después decíamos, ¿sabes qué? Revísala al menos cada 72 horas por el cumplimiento de los plazos. Pero también hemos recomendado a los clientes que la estén revisando de manera diaria, ¿sí? Porque es ya la forma que tiene el SAT de comunicarnos cualquier situación. Desde la solicitud de cancelación de una factura
hasta cualquier tipo de notificación por cualquier acto por parte de la autoridad. Entonces, sí recomendamos que este buzón sea consultado de manera diaria. Ahora, ¿qué nos dicen en este tipo de invitación? ¿Sabes qué? Que tienes un proceso de vigilancia profunda y te invito a que tengas una cita presencial, una cita virtual, que esto fue muy común en temas de pandemia, o que me mandes un correo y cualquiera de estas tres formas te voy a hacer llegar el detalle de las diferencias que he detectado. En cualquiera de las tres tenemos que acreditar la personalidad, incorporando al correo el acta constitutiva, el poder notarial y la identificación del representante legal. Lo curioso es que a pesar de que es una revisión que pueden efectuar de 1 mes hasta 5 años, solamente me dan 10 días hábiles para contestar las diferencias que me haya determinado la autoridad. Son 2 semanas para revisar 5 ejercicios. Creo que siempre nos quedamos cortos, porque no nada más es revisarlos, sino también la labor diaria que tenemos que estar haciendo. Oye, ¿recomiendas solicitar la prórroga? Cualquier respuesta que demos a la autoridad, siempre la sugerencia que vamos a dar es que sea por escrito y que conste en un documento que estamos respondiendo a cualquier solicitud de la autoridad. Y sí, recomendamos que en dicho escrito solicitar la prórroga, como nos dice el artículo 53, y solicitar 10 días adicionales. ¿Vale? En la actualidad, este tipo de invitaciones ya se contestan vía correo electrónico. ¿Sí? Anteriormente, salvo en algunos casos, sí me piden que lo entregue de manera física. Anteriormente, cuando nos daban la cita presencial, nos asignaban a un auditor por parte del SAT y con él teníamos comunicación directa. Ahora en las citas nos dicen, ¿sabes qué? Vas a mandar tu información con tu RFC, con todo lo que quieras anexar a este correo. Y nosotros daremos seguimiento mediante esta situación. Cuando entregábamos nosotros el oficio por oficialidad de partes, que era oportuno, y teníamos la respuesta, nos decían, ¿sabes qué? Que no te doy la prórroga. Y no te doy la prórroga, ¿por qué? ¿Vale? El artículo 53 nos dice que en caso de, con motivo de sus facultades de comprobación, tendremos ciertos plazos para presentar la información. Y en el inciso C, en el segundo párrafo, nos dice que podríamos tomar 10 días más cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o difícil de obtención. Y nos rechazan la prórroga, ¿por qué? Porque este tipo de invitaciones no está ejerciendo la autoridad sus facultades de comprobación. Recordemos que es una invitación, no es un documento oficial, por así decirlo, ¿vale? Este tipo de invitaciones surgen como un programa por parte de la autoridad de autocorrección. Entonces me está diciendo, ¿sabes qué? Ven, autocorrígete en base a las diferencias que yo te estoy diciendo y vas a tener en algún momento ciertos beneficios. Oye, ¿de dónde obtiene la información la autoridad en base a esas diferencias que me está determinando? Pues principalmente de los comprobantes fiscales digitales por Internet, o lo que ahora todos conocemos como CFDI, que creo que tenemos, y ahora la preocupación de todos es, cada que hacemos una operación, dame mi CFDI. ¿Sí? Y estoy hablando de aquellos que están emitiendo y aquellos que estamos recibiendo. También obtiene la información de los comprobantes de pago, de los comprobantes electrónicos de pago que estamos obligados a realizar o estamos obligados a solicitar. De ahí va a tener gran parte de lo que es el flujo de efectivo y de ahí va a tener la visión para estar revisando o determinando diferencias de IVA. ¿Sí? ¿Y contra qué compara esto? Bueno, pues la misma autoridad tiene en su base de datos declaraciones anuales, declaraciones provisionales y declaraciones informativas. Por eso es que ahora en las invitaciones nos está cuestionando acerca de qué estamos declarando nosotros como un IVA trasladado si el cliente no está declarando lo mismo como IVA acreditable a través de las DIOT. Oye, ¿de dónde más puede tener diferencias?
Todos aquellos que ya llevamos bastantes años en esta actividad recordarán que en 2014 hubo un impuesto sustitutivo a los depósitos en efectivo y que a solicitud de la autoridad, el sistema financiero mexicano tenía la obligación de informar de aquellas personas o empresas que tuvieran depósitos en efectivo. Empezamos con 15,000 pesos, importes superiores a 15,000 pesos, a solicitud de la autoridad, el sistema financiero mexicano informaba. Cuando terminó este impuesto, quedamos en el umbral de 25,000 pesos y con un impuesto del 3%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ahí la comunicación entre el sistema financiero mexicano y el SAT ya quedó enlazada. Entonces ya es muy común que compartan información. Ahora, recordarán que también que esta situación es a solicitud de la autoridad hasta 2023, porque a partir de 2024 hay una reforma en el Código Fiscal de la Federación en donde nos dice que el sistema financiero mexicano tendrá la obligación de informar de manera automática, ya no es a requerimiento de autoridad, de aquellas cuentas bancarias que tengan ingresos superiores a 15,000 pesos. Y estos 15,000 pesos no es por cuenta bancaria. Si yo tengo 10 cuentas en la misma institución, con que exceda el acumulado de los depósitos en efectivos en ellas, tendré la obligación de informarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si hasta ahorita han llegado invitaciones de vigilancia profunda solamente con la información que tiene el SAT, tengamos en cuenta que hay información por parte del sistema financiero que ya va a empezar a cruzar. Contabilidad electrónica. Nos habíamos salvado de ella porque creo que también era un común denominador el hecho de que no presentábamos declaración electrónica, porque a pesar de que estaba la sanción ahí en la norma fiscal, pues realmente nunca llegaban las multas. Pero a partir de 2025 ya nos dieron la sorpresa con que ya están llegando las multas por no presentar la contabilidad electrónica. Y recordarán que uno de los principios para que efectos de que las deducciones o los gastos sean completamente deducibles de impuestos es que estén reflejadas en nuestra contabilidad. Y si no están reflejadas en contabilidad, estrictamente no son deducibles. Entonces, ¿puede hacer ese comparativo? Sí, yo creo que sí. Y sobre todo, y manejo como ejemplo, el tema de la información que es proporcionada por otro tipo de instituciones. Hago el ejemplo del IMSS. ¿Por qué? ¿Cuál es el gasto principal que tienen todas las compañías? Las nóminas, ¿verdad? Y para efectos de que sueldos y salarios sea deducible, entonces debemos de cumplir una serie de requisitos. Y entre ellos es tener inscritos a nuestros trabajadores y pagar los impuestos correspondientes. Y si hablamos que nosotros emitimos los FDIs de nómina y como dato de identificación tenemos RFC, tenemos CURP, tenemos número de seguridad social, entonces perfectamente puede rastrear esa información y verificar si sí están dados de alta y verificar si también estamos cumpliendo con nuestra obligación de pagar las contribuciones del Seguro Social. Entonces puede ser un factor importante para que ese gasto pueda o no pueda ser deducible. ¿Qué tipos de CFDI? Porque estamos hablando que la información la está tomando principalmente de los CFDIs. Vamos a hablar de los emitidos. Y de los emitidos puede tener ingresos, que es la facturación que nosotros conocemos por cada operación que realicemos, ya sea de servicio, ya sea compra. Emitimos un CFDI de ingresos. CFDIs de egresos, aquellas notas de crédito, y desde hace mucho tiempo hemos recalcado, ojo con el uso de las notas de crédito. ¿Por qué? Porque a veces con las reglas de cancelación de CFDIs, a veces acostumbramos cancelar un emitido en tema de ingresos con un emitido de egresos. Y esa es una mala práctica que estamos realizando. E incluso como paréntesis, la autoridad puede tomar ese tipo de operaciones como una operación que no está siendo registrada porque no hay relación entre el de egresos con el de ingresos.
Viene todo el tema de nómina, que lo acabamos de comentar, asimilables, dividendos, y hay una serie de documentos donde dejamos registrados la operación de la empresa. Entonces, todos ellos lo puede tomar la autoridad para efectos de determinar estas diferencias. Si nos vamos al tema de recibidos, entonces viene la compra de mercancías. Ojo, porque también hay un uso del CFDI. Acostumbramos siempre pedir el uso como gastos en general, pero realmente no es un gasto. ¿Qué pasa cuando aquellos CFDIs por la adquisición de inventario? Y si ya sé cuánto compraste y ya sé cuánto vendiste, puedo estimar tu costo de ventas y puedo determinar diferencias, ¿sí? Ahora sí, los gastos, ¿cuáles son aquellos CFDIs que son activos que pudiera tener yo una deducción por tema de depreciación? Y sobre todo, ¿cuáles son aquellos servicios que estoy pagando de honorarios? Y en el tema de honorarios, ya sea para persona física o para persona moral, recordemos que la forma de tributar es en base a flujo de efectivo. Entonces, tendríamos ahí que ver los diferentes hechos para que cada documento pueda ser deducible o no. Y menciono estos gastos porque son los que tienen retenciones, que es lo último que nos está llegando en las vigilancias profundas. ¿Qué pasa con tus retenciones? ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo estás declarando tus retenciones? ¿Cómo determina todas estas diferencias? Pues es la misma autoridad la que nos da las reglas para tener la emisión de comprobantes fiscales, las reglas que debemos de cuidar para efectos de registrar todo esto en la contabilidad y sobre todo para efectos de ingresos, su tema de acumulación, y efecto de egresos, el tema de la deducibilidad. Entonces, si todo esto ya lo tengo yo como autoridad, porque son mis reglas, son mis documentos, yo te obligué a tener todo esto bajo cierto esquema, entonces puedo hacer todo esto, un cruce de información, mediante pruebas lógicas, mediante matrices, puedo detectar movimientos atípicos, puedo crear algoritmos y puedo crear comparativos. Desde hace tiempo hemos escuchado que la autoridad está haciendo una fuerte inversión en tema de tecnología, nos ha obligado a tener un tema de facturación electrónica y le está dando la posibilidad de tener cualquier dato o cruce de información para hacer sus procesos. Y también recordarán que en el sexenio pasado también una de las políticas era vamos a disminuir al personal burocrático, pero me voy a reforzar en el tema tecnológico. Entonces tienen toda esta capacidad de poder hacer este cruce de información. Ahora, si ya tengo los FDIs que emití, ya tengo los FDIs que recibí, ya tengo el detalle de mis retenciones, ya tengo lo que estoy declarando y sobre todo lo que estoy pagando, porque algo que pasa mucho es que presento las declaraciones pero no son pagadas. Y si todo esto ya lo tiene el Servicio de Administración Tributaria y detecta alguna diferencia, entonces se emite este tipo de invitaciones. ¿Qué pasa si me adhiero a este tipo de invitaciones? Bueno, es un programa de autocorrección, es decir, me está diciendo la autoridad, ven, quiero que te corrijas, quiero que estés bien conmigo, quiero que estés contribuyendo de manera correcta. Y si yo acepto este tipo de invitaciones y me adhiero a ellos, entonces me va a dar una palmadita y me va a decir, vamos a corregirte, ¿sí? Cumple de manera correcta con tus obligaciones, corrige tu situación fiscal, paga tu diferencia de impuestos, y es que estos proceden, y solamente me vas a pagar de ellos la actualización de los recargos, nada más. No voy a pagar nada más que eso. ¿Qué pasa si no me adhiero? Me llega una invitación y al ser invitación yo tomo la decisión de decir, no quiero que me invites, no voy a ir a tu fiesta, no voy a ir a bailar contigo, no lo quiero. Es posible que me llegue una segunda invitación por el mismo periodo, por los mismos conceptos y quizás hasta una tercera invitación. Pero si hago caso omiso, entonces ahora sí la autoridad, como ya tiene el detalle, ya tiene las diferencias, ahora sí va a ejercer sus facultades de comprobación. ¿Cómo las va a ejercer? Mediante una revisión electrónica, mediante una revisión de gabinete, mediante una visita domiciliaria. Y ahora ya no es
Si quieres, ahora ya es a fuerzas que tengas tú que corregir tu situación fiscal. Ya te estoy obligando. Y ahora también me vas a pagar los impuestos que determinemos, también me vas a pagar la actualización y los recargos, pero como ya fue a requerimiento de la autoridad, entonces ahora te voy a sancionar y ahora me vas a pagar una multa. Pero ya estamos hablando de otro tono en el que estoy tratando con la autoridad. Ya está enojada. Y si ya está enojada, entonces, ¿qué puedo enfrentar yo si no atiendo este tipo de invitaciones? Porque ya es un derecho que tiene la autoridad, una facultad que tiene. Ahora puede enfrentar sanciones desde que es la suspensión de un certificado, la cancelación del mismo certificado, y todo esto está fundamentado en el artículo 17H y 17H bis. Y algo que se da muy en común, que cuando yo me estoy atrasando, incluso en la entrega de información, ahora lo que dice la autoridad es, ¿sabes qué? Te intervengo las cuentas. Y entonces, ¿cómo vamos a operar con las cuentas intervenidas? Porque no me interviene en una. Le lanzan la solicitud de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de interviene las cuentas hasta llegar a este monto de este contribuyente. Y solamente permiten recibir depósitos, no hay ningún tipo de egresos. Entonces, ¿qué pasa? Pues realmente me están deteniendo la operación. Y quiero saber quién puede soportar el que le cierren la llave de esa forma. El común denominador de este tema de invitaciones de vigilancia profunda es el tema del CFDI. Es el cómo lo estamos emitiendo, pero no solamente los que nosotros administramos, los que están dentro de este lado, sino también los que estamos recibiendo. Hay una empresa que recibía todos sus CFDIs de honorarios y todos decían PUE, pago en una sola exhibición. Y entonces la autoridad dijo, ¿sabes qué? Que esta retención ya la efectuaste. Y entonces, como ya la efectuaste, me debes de contribuir en el mes que el documento está emitido. Oye, es que lo pagué un mes después, lo pagué 2 meses después, lo pagué 3 meses después. Tu CFDI dice que lo cobraste aquí y aquí es cuando me lo pagas. Ya te lo pagué cuando realmente lo efectué. Pues lo siento, ese es un pago, es un error tuyo. Me debiste de haber pagado en el mes que fue emitido el documento. Entonces me está implicando incluso hacer un pago doble de contribuciones más todo lo que corresponde de actualización, recargo y multas y después tratar de recuperar lo que pagué en exceso. Y en el tema de recuperación no me van a dejar mentir, pero esta administración tiene otras políticas que la administración pasada porque es muy complicado el tema de las devoluciones. Entonces podemos hacer que la empresa esté erogando cantidades que no tiene por qué realizarlos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Porque también he comentado con gente que lleva muchos años en esto y antes, ¿qué se necesitaba para que se emitiera una factura? Tener a alguien que supiera escribir a máquina para que saliera bonita. Y esa persona era la secretaria. Pero ahora realmente son tantas las reglas que tenemos en la emisión de CFDIs que ya no basta con que sepan escribir bonito. Tenemos que estar pensando en especializar a la gente que emite los CFDIs. Y no nada más a los que emiten. Crear las reglas e informarle a la gente que recibe los CFDIs. Porque sí debe de haber un proceso de recepción y sí debemos de verificar cómo va esa recepción de CFDIs. Y sobre todo, establecer medidas de control interno que nos permitan eficientar toda esta operación. Si nosotros logramos tener un óptimo de este tipo de operaciones, entonces estoy hablando que este tipo de invitaciones van a disminuir. ¿Qué recomendaciones les hacemos? Desde hace tiempo hemos dicho, ¿sabes qué? Los CFDIs siempre emítelos con PPD, pago en parcialidades o diferido. ¿Para qué? Para obligarme yo a emitir el complemento electrónico de pago y para obligar a mi proveedor a que me emita el complemento electrónico de pago y ahora sí
Estoy declarando no cuando recibo el documento, sino cuando efectivamente lo estoy erogando, en el caso de las retenciones. Obliguen a sus proveedores, porque también tenemos acceso a los diferentes repositorios por parte de la autoridad, entonces podemos filtrar la información y obligar a los emisores también a que cancelen aquellos que no nos corresponden. Entonces, ahora más que nunca tenemos que tener una buena administración dentro de la compañía, sobre todo en este tema. Otro tema que también hemos recomendado es, oye, es muy común que te emiten un documento y enseguida te emiten la cancelación. Entonces, no acepten las cancelaciones nada más por aceptar. Por eso es importante revisar el buzón tributario de manera diaria, para efectos de darle no a esa cancelación, porque no sé realmente qué están haciendo y pueden afectar mi situación fiscal. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo no? Ahora sí tienen que llamarme por teléfono, tiene que haber un acercamiento, tienen que mandarme un correo en donde me digan y me expliquen por qué lo quieren cancelar. Y ya que quede claro yo, entonces ahora sí, emite nuevamente tu solicitud de cancelación, tendré el debido cuidado y ahora sí la acepto. Si es que este documento no me está afectando mi situación administrativa, financiera y fiscal. Muchísimas gracias.